el apóstol Pablo hace una referencia casi al final ya del libro de Romanos. Y dice lo siguiente, casi resumiendo todo, hace esta referencia y dice: las cosas que sucedieron antes, las cosas que pasaron antes en la historia, las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, en la Torá o en el Antiguo Pacto, esas cosas que están escritas allí, dice que fueron escritas para nuestra enseñanza. ¿Están acá? Vamos a guardar silencio. Están escritas para nuestra enseñanza y para que esa experiencia de los que pasaron antes nos sirva a nosotros para aprender y para tener conocimiento por las cosas que sucedieron ayer. También la Escritura menciona de que todo lo que pasó en el Antiguo Pacto es la sombra de lo que había de venir. Pero dice esto, pero la sustancia 100% de todo lo que ocurrió en el Antiguo Pacto es Cristo Jesús. La sustancia. O sea, en otras palabras, todo lo que pasó, el arca de Noé, todo lo que pasó, el árbol de la vida, todo lo que ocurrió antes, todo, el cordero pascual, los machos cabríos, los sacrificios, todo lo que ocurrió, el tabernáculo, todo lo que pasó, todo lo que ocurrió, la roca que dio agua en el desierto, todo es Cristo Jesús. Es la imagen de Cristo Jesús. Cristo es la sustancia. Cristo es la evidencia clara de todo lo que ocurrió ayer. Usted está leyendo el Antiguo Testamento, se encuentra con algo ahí extraño, es Cristo Jesús. El sacrificio de Abraham a su hijo Isaac es Cristo Jesús. El cordero que estaba allí para suplantar o para morir en vez de Isaac es Cristo Jesús. Y así sucesivamente todo es Cristo Jesús. Por eso dice Pablo, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza se escribieron, porque cuando nosotros estemos en dificultades y en complicaciones, dice que vamos a recibir la consolación a través de lo que ya está escrito. Ok, habiendo dicho eso, quiero yo hoy, en esta mañana, hablar a la iglesia del Señor de 3 sacrificios importantes que en la Biblia nosotros encontramos como vitales y principales. Y uno de ellos, el primero, es el sacrificio del cordero pascual, o el cordero de Pesaj, o Passover, también se le conoce en el lenguaje hebreo. Y luego tenemos el otro sacrificio es de los 2 machos cabríos. El uno es para Jehová y el otro para Azazel. Se conoce como el sacrificio de Yom Kippur, y estamos en esta época, en la fecha de ese sacrificio Yom Kippur, conocido también. Y el tercero de los sacrificios, el que más ha llamado la atención y ha causado intriga en los estudiosos de la palabra de Dios, sobre todo en los rabinos, en los que estudiaron el Antiguo Testamento, y en los teólogos actuales, pero sobre todo en los judíos ortodoxos. Ha sido bastante difícil para ellos interpretar y entender el último de los sacrificios, llamado el sacrificio de la vaca roja o de la vaca alazana o para Adumá, que se conoce como la para Adumá también. Bien, y todos estos sacrificios tienen un significado y tienen una enseñanza y tienen una similitud con Cristo Jesús. Pero tienen una similitud que va de un sacrificio transportando a otro sacrificio y luego transportando a otro sacrificio. Y yo quiero hoy, antes de explicar acerca de la vaca roja, que quedamos que le iba a explicar por el contexto de que si Cristo cargó o no cargó la cruz, el mensaje que hemos compartido en este lugar, quiero hoy enseñar en primer lugar a breves rasgos, no a profundidad, el primero y el segundo sacrificio que encontramos en la Escritura. Uno de los primeros sacrificios tenemos en Éxodo capítulo 12, les invito a que vayan conmigo a Éxodo capítulo 12, versículo 12. Ahí tenemos nosotros por primera vez en Egipto, nota esto, en Egipto, no en la tierra de Canaán ni tampoco en el desierto, sino en Egipto. En Egipto, aun cuando todavía eran esclavos del pueblo de Israel,
Dios enseñó para que se realizara el primero de los sacrificios, que tiene una simbología de Cristo, pero tiene un contenido muy amplio para todos, para toda la nación de Israel en ese entonces y para nosotros ahora en Cristo Jesús, una enseñanza muy amplia al respecto. Éxodo capítulo 12, versículo 12. ¿Lo tiene ya? Ok, entonces vamos a leerlo. Dice esto. Hablando acerca de ese sacrificio del cordero pascual, del cordero de Pesaj, en donde decía que debe tomar la sangre del cordero y untar en las puertas para que el ángel de la muerte cruzase, observara la señal y pasara de largo. Por eso se llama Passover, ¿sí? O pasar por alto. Cruzara por alto, y en la casa donde no tenga la señal de la sangre del cordero, los primogénitos debían morir. Esa era la última de las plagas para ser sacado la nación de Israel de la esclavitud. Leamos versículo 12. Dice esto: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal, escuchen esto, en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Verso 14, es la clave de todo. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis con fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. El eterno Dios dice lo siguiente: ese sacrificio del cordero pascual allí en Egipto, lo que ustedes van a hacer, va a ser la antesala de la libertad de ustedes. La última plaga es la muerte de los primogénitos, pero para que eso ocurra, que ustedes sean salvos, que ustedes no vayan a morir, voy a colocar este sacrificio, y este sacrificio es la señal de que ha llegado el momento de que ustedes sean libres. Por 400 años han clamado y han gritado diciendo: queremos ser libres, y ha llegado el momento de la libertad, pero necesitan ustedes hacer un sacrificio. El cordero pascual, y ustedes conocen la historia, y con la sangre allí en las puertas, y yo los voy a libertar a ustedes. Pero esto, ustedes se acuerdan, van a tenerlo por señal durante sus generaciones. ¿Y cuál va a ser la señal? Cada vez que ustedes vayan a sacrificar el cordero pascual, se van a acordar de qué, de que yo los liberé a ustedes con mano poderosa, con mano fuerte los liberé. Y de hecho Deuteronomio 5:6 menciona algo parecido al respecto, menciona con firmeza. Dice esto, Deuteronomio capítulo 5, verso 6: yo soy Jehová tu Dios. Está identificándose. Recuerda que Deuteronomio es la segunda ley, es la segunda inserción de la ley a la nación de Israel, porque la primera ley no es que haya dos leyes, sino es la inserción por segunda vez de la misma ley que en el monte Sinaí fue ingresado a la primera generación, pero como la primera generación por su rebeldía murieron, la nueva generación tenían que conocer también la ley. Entonces Deuteronomio dice eso. Otra vez Dios hace mención: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué, te liberté de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando eras esclavo, yo fui quien te saqué. Ahora, sáltense al verso 15 del mismo capítulo. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. No te olvides de eso. Y que Jehová tu Dios, ¿qué cosa? Te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Mencionando, y dice: acuérdate, todo era para acordarse, todas las fiestas y todas las leyes que el eterno Dios entregó desde el principio hasta el final, lo entregó para que el pueblo de Dios nunca se olvide de lo que Dios hizo por ellos. Ok, Isaías 44:21. Isaías 44:21 vuelve nuevamente el eterno Dios a hacer memoria a la nación de Israel, diciendo de la siguiente manera: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Acuérdate
Yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tu pecado. Vuélvete a mí porque yo te redimí, yo te liberté. La palabra redimir o redención significa libertad. Entonces, este sacrificio del Cordero Pascual significa nada más y nada menos una sola cosa. ¿Qué cosa? Que Dios libertó al pueblo de Israel. Que Dios libertó al pueblo de Israel no significa que fueron salvos, sino fueron liberados de la esclavitud. Liberados de la esclavitud. Entonces ellos caminaron por el desierto hasta el monte Sinaí. Ellos aún todavía no sabían absolutamente nada. ¿Por qué ellos no sabían absolutamente nada? Es más, ellos creían que se merecían, que ellos tenían que ser liberados, que ellos creían tener ese derecho de ser liberados, de ser salvados, de ser llevados, de ser entregados a la tierra prometida. Creían ellos el tener el derecho. ¿Por qué? Porque ellos no conocían aún todavía la infracción en la cual ellos estaban viviendo de manera permanente. ¿Por qué? Porque aún todavía no había la instrucción, aún no había la ley todavía. Entonces, y ahí tenemos nosotros a este sacrificio que muestra, y enseña la libertad de la nación de Israel. Para nosotros este sacrificio nos muestra y nos enseña también la libertad de la esclavitud de Egipto. Para nosotros Egipto no es la nación de Egipto, para nosotros Egipto es el mundo. La libertad del mundo hacia la gloria. Del infierno a la gloria, de las tinieblas a la luz, fuimos traspasados. Eso significa passover, pasar de un estado a otro, de la esclavitud a la libertad. Para nosotros también la muerte de Cristo Jesús como el Cordero de Dios, y de hecho Juan menciona Juan 1:29, el libro de Juan 1:29 hace referencia a este recuerdo, a este sacrificio pascual. Y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí tenemos el Cordero de Dios, ese Cordero, el Cordero inmolado, el Cordero Pascual, de lo que leímos en Éxodo 12, dice, hace referencia, he aquí ese Cordero, ya no más corderitos en la Pascua. Este es el Cordero que tiene que ser inmolado, que tiene que ser muerto, y su sangre va a cubrir, y a través de la cobertura con su sangre, la muerte no va a tener poder sobre nosotros. Bien, entonces, Primera de Pedro 1:18, para sustentar lo que estamos hablando. En el primero de los sacrificios, hay varios sacrificios, pero hay 3 sacrificios puntuales que representan el cruzar de la esclavitud a la salvación. Hay 3 y eso vamos a chequearlo ahora. Primera de Pedro 1:18, dice el apóstol Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados. Aquí tenemos la palabra rescatados, es lo mismo que redimir o comprar o libertar. De vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un ¿qué? Cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ok, aquí tenemos la similitud. Entonces, el Cordero Pascual, el sacrificio del Pesaj o de la Pascua del Cordero Pascual, es nada más y nada menos la imagen misma de Cristo Jesús muriendo en la cruz para que tú y yo seamos rescatados de la esclavitud a la libertad. Por eso que Juan 8:31 y 36, Juan 8:31 y 36 menciona de esta manera. Jesucristo ya hablando él mismo, dando testimonio, dice, dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. De verdad seréis mis discípulos. Y ahí el verso 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? 8:31 al 36. Ahora,
Versículo 33. Le respondieron los judíos, le dijeron, linaje de Abraham somos, dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que somos libres? Jesús le respondió, aquí está para nosotros. Le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre en casa. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estoy haciendo la comparación de esos 3 sacrificios con el sacrificio de Cristo Jesús. Quiero que tengan bien en claro esto, para que entiendan con mayor rapidez. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntan a Cristo Jesús. Todos, completamente todos. Pero hay 3 sacrificios en la Escritura que nos muestran cómo es que nosotros tuvimos la oportunidad de ser redimidos, salvados y glorificados también. Bien. Entonces, nosotros encontramos allí, este es el sacrificio del Pesaj o del Cordero Pascual. Eso ya hay un mensaje, en nuestro canal hay un mensaje de esto más amplio. Bien, ahora vamos al segundo sacrificio. El segundo sacrificio de los sacrificios es el sacrificio de los 2 machos cabríos, que lo encontramos en Levítico 16:5. El sacrificio de los 2 machos cabríos. Levítico 16:5. Y ahí menciona de la siguiente manera: y de la congregación de los hijos de Israel, pídele a la congregación que entreguen. Y el primer sacrificio también es la congregación tiene que traer. El segundo sacrificio también es la congregación tiene que traer. El tercer sacrificio no, es la congregación tiene que comprar. Vamos ahí. Y de la congregación de los hijos de Israel tomarán 2 machos cabríos para la expiación. Para expiación. Ahora recién va a hacer el sacrificio por el pecado. Y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación. Aquí tenemos un becerro macho de la expiación que es para él suyo, y hará reconciliación por sí y por toda su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos. Aquí tenemos la presencia del sumo sacerdote, Aarón, para echar suerte, usando el Urim y Tumim, entre los 2 machos cabríos. Dice, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Azazel, Satanás, para que entiendan más práctico y rápido. Y hará traer a Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Pero al macho cabrío que cae la suerte por Azazel, dice, tomará a un hombre del pueblo y le llevará al desierto y le hará que se pierda en el desierto y que no vuelva nunca más. Ese es su trabajo, de llevar y perderlo y regresar sin el otro macho cabrío. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa con ese macho cabrío? Nunca se ha sabido qué ha ocurrido. El hecho es que se desaparece en el desierto. Y como ustedes conocen que Satanás o los demonios, su guarida o su lugar donde viven es en los lugares secos y sin reposo. O sea, en otras palabras, el desierto. El desierto, ok. Entonces, era entregado a Satanás. Bien, ¿qué es lo que significa esta ceremonia de los 2 machos cabríos, este sacrificio? Recuerda que el primer sacrificio significaba ¿qué cosa? Mostraba la libertad del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra de Canaán. Libertad, libres. Pero no eran perdonados sus pecados todavía, porque ellos aún todavía no sabían qué era pecado. Recuerda que el pecado aparece cuando hay la instrucción de la ley. ¿Están acá? Ellos no sabían que era pecado. O sea, cuando estaban allá en Egipto, ellos hacían lo que miraban hacer los demás, pero ellos no eran considerados como pecado. Entonces, cuando ellos estaban allí, lo primero que querían hacer es libertarlos y luego sacarle camino hacia el monte Sinaí. En el monte Sinaí, Dios le entrega la ley, y cuando le entrega la ley, ellos dicen, wow, ya nos dimos cuenta que hemos sido, ¿qué cosa?
Pecadores hasta no más poder. Pecadores hasta no más poder. Recién entendemos. Por eso es que, lo voy a tocar ya más adelante, por eso es que cuando llegan al monte Sinaí, cuando Moisés no desciende del monte aún todavía, ¿qué hicieron allí? Aarón, el sumo sacerdote, ¿qué hicieron? Un becerro de oro, no se olviden de ese becerro de oro. Hicieron un becerro de oro, ¿por qué? Porque para ellos era ¿qué cosa? Normal. O sea, la idolatría para ellos era normal. Ellos adoraban a Dios a través de un becerro de oro, a través de qué sé yo, como en Egipto existían dioses y modelos de dioses. Ellos también replicaron lo mismo. Entonces era normal para ellos. Y para ellos era pecado, no era pecado. Pero cuando Moisés desciende de allá del monte, para él dijo ya, porque Dios le enseñó. ¿Qué fue lo que Dios le enseñó en primer lugar? No, el primer mandamiento. ¿Qué cosa? No te harás imagen de nada, ni adorarás a otros dioses. Y cuando él desciende con la clase que recibió, porque él dice, wow, eso ha sido pecado y no lo sabía. ¿Por qué? Porque la ley fue introducida. Entonces él desciende con eso y cuando viene acá y observa a los otros, y por eso Aarón dice, no, dice, ustedes quieren, perfecto, hagamos un Dios, traigan todo lo que tienen ahí como joyas, oro y todo, hagamos un Dios y lo adoramos y se acabó el problema. Entonces ellos no sabían que era pecado. Por esa razón, no, imagínate Dios en Egipto, yo los perdono de los pecados. Ellos dicen, bueno, ¿de qué pecado nos está perdonando? Por lo tanto, el primer sacrificio es para libertad, para que el pueblo entienda que fue liberado solamente, no perdonado sus pecados. ¿Por qué? Porque aún todavía ellos no tenían conciencia de ¿qué? De pecado, porque no había aún todavía la ley. No te olvides que por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Están acá? ¿Seguro? ¿Están entendiendo o no? Sí, ok, perfecto. Entonces continuemos. Bien, entonces ahora en el monte Sinaí viene ya la ley. Y en la ley, ahí tenemos en el libro de Levítico, nosotros Éxodo, Levítico y Números, ahí tenemos la implementación de la ley y los sacrificios. Dice, ahora ustedes 2 machos cabríos van a traer y le entregan al sumo sacerdote. El sumo sacerdote con el Urim y Tumim va a echar suerte, la suerte que caiga a uno de ellos que sea para Jehová, lo sacrifican y la sangre servirá para, recién aparece la palabra expiación. ¿Qué significa la palabra expiación? Perdón. Eso es todo. Expiación significa perdón. Entonces, la sangre de ese macho cabrío que sale echada la suerte para Jehová, dice que esa sangre servirá para expiación del pueblo, recién el perdón de los pecados. Recuerda, el primer sacrificio es para liberar y el segundo sacrificio es para perdonar. Bien, entonces dice, con la sangre del primer macho cabrío, el sumo sacerdote tomará y con eso al pueblo, y el pueblo será perdonado, será para expiación. Cuando los sacerdotes iban a ser nombrados sacerdotes, también tenían que ser lavados con agua de la expiación. ¿Han leído en la Biblia que dice agua de la expiación? Agua de la expiación no es nada más y nada menos que agua mezclado con las cenizas de la vaca roja. Eso es lo que dice la palabra. Perfecto, sigamos. Por lo tanto, tenemos entonces, ¿qué representa este chivo, el primer chivo expiatorio? ¿Qué representa el primer macho cabrío? Representa a Cristo, a Jesucristo mismo. Cuando Él fue sacrificado en la cruz del Calvario, ahí los pecados fueron perdonados. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? Es la que cosa, la que nos limpia de todo pecado. O sea, el sacrificio, la sangre de Cristo Jesús que derramó en la cruz del Calvario, es la que nos limpia a nosotros de todo pecado. Es la imagen de lo que estaba escrito del primer macho cabrío, el que salió la suerte para Jehová. Ahí tenemos el perdón de los pecados. Perfecto. Ahora, leamos Hebreos 1:3, por favor, para darle más seguridad a lo que estoy hablando. Ok. Hebreos 1:3 dice esto: Él es el resplandor de su gloria, hablando de Cristo Jesús. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
Y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, nos limpió con su sangre, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí mismo pueden leer ustedes Hebreos 9, 21 al 22. Dice que todo era purificado por sangre en el antiguo pacto, todo era purificado con sangre en el nuevo pacto de la misma manera también. Cristo Jesús cuando transcribió o escribió el primer pacto, Él mencionó de esta manera: esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros va a ser derramada. Esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros va a ser derramada. Pueden leer ahí en Hebreos 7:27, ahí mismo, libro de Hebreos 7:27, dice lo siguiente: Él no tiene cada día la necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque por eso lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, hablando de Cristo Jesús. El sumo sacerdote del antiguo pacto tenía que un becerro por sus pecados y luego el macho cabrío por el pecado del pueblo. O sea, tenía que limpiarse él mismo y luego limpiar a los demás. Pero en este caso Cristo Jesús es un solo sacrificio, uno solo. Hebreos 9:26, ahí mismo. De otra manera dice: le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora Él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos. ¿Con qué objetivo? Para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Nota esto: una cosa es perdonar y otra cosa es quitar. Tu hijo está jugando, ¿están acá? Tu hijo está jugando, y tu hijo hace lo siguiente. ¿A cuánto le ha pasado eso? Que sales al centro, le haces colocar la mejor ropa que tiene tu hijo o tu hija, y te vas a pasear, y estando allá, tu hijo está jugando y se cayó en un charco de agua sucia y se ensució. Y tú dices: ¿ahora cómo hacemos? Se ensució. Entonces él llora y tú enojado tú. Y él dice: papi, pellóname por favor. Y tu corazón se te hace pequeñito. Pellóname, papi, pellóname por favor. Está bien, te perdono. Está bien, ven acá mi amor, ven. ¿Te perdonas? Pregunto: cuando le perdonas a tu hijo, ¿automáticamente se quita la mancha de la ropa? ¿No es cierto que no? No, ahí está la mancha, ya está perdonado. Pero ya tienes coraje con tu hijo, ya no, ya está perdonado. Cada vez que ves a la mancha te acuerdas y te enojas, eso sí, ¿sí? ¿No es cierto que sí o no? Y cuando le quieres abrazar, dices: no, es que tú estás sucio, mi hijo. No, ¿hasta cuándo él queda sucio? Ya está perdonado, pero está sucio todavía. Él tiene que ser llevado ¿a qué? A limpiarse, ¿no es cierto? Tiene que ser quitado. Entonces, aquí el libro de Hebreos dice: el Cristo Jesús, él mismo fue que perdonó y también, ¿qué cosa? Quitó la mancha del pecado de nosotros. Ok, con el primer macho cabrío, Cristo Jesús, la sangre nos limpia de todo pecado. Ahora, vamos a hablar acerca del segundo macho cabrío que es entregado para Azazel. ¿A quién representa ese macho cabrío que se le conoce como chivo expiatorio? ¿A quién representa ese macho cabrío? La mayoría de personas y aún hasta predicadores han dicho que ese macho cabrío que es entregado a Azazel es el demonio, Satanás. Pero es una equivocación. No es Satanás, no es el demonio, es Cristo mismo. Es Jesucristo mismo. Pero ¿cómo es eso? No entiendo. Ok, ¿qué hacían con el macho cabrío entregado para Satanás? ¿Qué hacían con él? Dice que la Biblia, lo pueden leer ahí mismo en el mismo capítulo que estamos leyendo, dice que el sumo sacerdote tiene que tomar a ese macho cabrío: vente acá. Tú no tienes la culpa de nada, pero vente acá. Y dice: confesar los pecados del pueblo. Colocaban las manos sobre la cabeza del macho cabrío y el sumo sacerdote confesaba el pecado de todos los pueblos, de todo el pueblo. En otras palabras, cargaba el pecado de toda la nación en la cabeza del macho cabrío. Y una vez que el macho cabrío había absorbido todo el pecado del pueblo,
Recuerda, un pecado que ya estaba perdonado por el primer macho cabrío. Y el segundo era cargar los pecados para que el pueblo quede completamente limpio. Y ahora el macho cabrío estaba con el pecado cargado. Decía, ven acá a un muchacho, amárralo del cuello y llévate lejos de aquí y hazlo que se pierda para siempre y que nunca más vuelva. Entonces él llevaba, y el macho cabrío iba cargado de todos los pecados y le llevaban al desierto y lo hacían que se perdiera en el desierto. Y luego él regresaba a la misión cumplida. Okay. Dice la historia, eso está registrado en los libros de historia de la nación hebrea, no está en la palabra, lo aclaro para que ustedes tengan con claridad, de que cuando el sumo sacerdote confesaba los pecados y enviaba ese chivo expiatorio, toda la nación estaba esperando el resultado de que el macho cabrío se quede en el desierto perdido, pero lo hacían de esa manera, amarraban un hilo escarlata en la puerta del templo. Y todo el pueblo estaba observando en la puerta del templo a ese hilo manchado de sangre, escarlata, ahí esperando. Cuando el chivo expiatorio era perdido y acabado en el desierto, de manera automática el hilo escarlata se hacía blanco. Se hacía blanco. Cuando se transformaba en color blanco de manera inmediata, el pueblo decía, oh, gloria a Dios, aleluya. Nuestros pecados han sido perdonados y también han sido quitados y echados lejos completamente. Como dice la escritura también, dice la palabra que si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ok, entonces, ese chivo expiatorio, que se conoce como el chivo entregado a Azazel, representa a Cristo Jesús. ¿Cómo puede ser? ¿Quién fue que cargó nuestros pecados? ¿Satanás o Cristo? Ok, Cristo. ¿Quién fue el que llevó los pecados a lo más profundo del abismo? ¿Satanás o Cristo? Cristo Jesús. Entonces, y puedo enumerar, de hecho no estoy enseñando de eso porque eso es una enseñanza muy amplia, pero lo que quiero dar las bases para que toda la iglesia comprenda y entienda de ese sacrificio. Entonces, con el primer chivo expiatorio, Dios perdona el pecado. Con el segundo chivo expiatorio, Dios el Eterno aleja los pecados de nosotros lejos totalmente y se olvida de los pecados nuestros. Y quedamos blanquitos totalmente. ¿Por qué razón no me da algo para leer, pastor? Está bien, Isaías 53:6. Ok. Dejemos que la escritura nos mencione al respecto de esto de aquí. Ok, Isaías capítulo 53, versículo 6. Dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. En otras palabras, cada cual hizo lo que le vino en gana. Mas Jehová, escucha esto, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De quién está hablando aquí? ¿Cuál es ese él? Cristo Jesús. Mas Jehová, como el gran sumo sacerdote, cargó los pecados sobre el macho cabrío, el chivo expiatorio, el pecado de todos nosotros. Dice esto: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El versículo 11, lean por favor. Hablando de Cristo mismo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos. Y aquí está, y llevará las iniquidades de ellos, el pecado de ellos. Por tanto, versículo 12, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, la gloria de Cristo después de la muerte, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, aquí tenemos el perdón, y fue contado con los pecadores. ¿De qué forma? Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ok. Hebreos 9:28, veamos lo que dice en el Nuevo Testamento. Lo que recuerda que dice la palabra, lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza, pero miremos ahora en el Nuevo Testamento, Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Para qué fue ofrecido?
para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Gloria a Dios por eso. Primera de Pedro 2:24. Hay mucho texto para esto, solamente estamos viendo algunos nada más. Primera de Pedro 2:24 menciona, quien llevó, aquí tenemos al chivo expiatorio entregado a Azazel para llevar a lo más lejos. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. ¿Por qué dice quien llevó él mismo? O sea, el mismo que nos liberó, él mismo nos perdonó. Y el mismo que nos perdonó, él mismo nos quita el pecado de nosotros. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida todos fuimos curados. Y este verso que vamos a leer ahora, Salmo 103, verso 12, es un verso mucho más claro todavía. Mucho más claro todavía. (103:12) Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así como al chivo expiatorio le entregó a Azazel, por eso que Cristo cuando muere, ¿a dónde se va? ¿Se va al cielo o se va al infierno? Al infierno. Entregado a Azazel, totalmente a Azazel. Y perderse completamente, como el chivo expiatorio se perdió, Cristo Jesús se perdió completamente, muerto completamente, a tal punto que los demonios y todos estaban creyendo que se acabó Jesucristo totalmente. Pero no fue así. Entonces, leamos otro verso más. Miqueas 7:18. Miqueas 7:18 dice esto: que Dios como tú, que Dios hay como tú, Jehová, que perdona la maldad. Aquí tenemos los dos chivos expiatorios, los dos machos cabríos. Que Dios como tú, que perdona la maldad, primer macho cabrío, y olvida el pecado, segundo macho cabrío, del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades. ¿Y qué dice? Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 21. ¿Cómo fue que lo hizo Dios? ¿Cómo fue que Dios lo hizo? Primera de Corintios 5, 21. Y podemos leer hasta el verso 17, el verso 18 también. Vamos a leerlo. Ese es un verso bastante conocido. Perdón, Segunda de Corintios es. Déjeme revisar. Segunda de Corintios. Sí, Segunda de Corintios es. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, en el macho cabrío, en el cordero de Pesaj, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora lee el verso 21. ¿Cómo lo hizo? De esta manera. ¿Están acá? Ok, vamos a guardar silencio, por favor. Verso 21. Al que no conoció pecado, a ese chivo expiatorio que estaba, él no tenía la culpa, pero la suerte cayó sobre él, y colocó el sumo sacerdote sus manos sobre él y confesó los pecados de todos. Al que no conoció pecado, por nosotros, por el pueblo, lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Entendieron ahora sí? Entonces vamos a repetir. El primero de los sacrificios es para libertad o para redención, para ser redimidos. ¿Cuál? El Cordero Pascual. Ese de allí no te perdona los pecados, solamente te liberta de la esclavitud a la libertad. Nada más. Luego viene el segundo sacrificio, que es el de Yom Kippur, que se conoce como Yom Kippur, o el sacrificio de la expiación de los dos machos cabríos. Y el primer macho cabrío, ¿qué hace? Perdona los pecados. El segundo macho cabrío, ¿qué hace? Lleva los pecados a lo profundo de la mar, lo entrega a Azazel y ahí termina todo, los pecados. Y el pueblo queda ¿cómo? Limpio completamente. Hasta aquí tenemos nosotros la redención, el perdón de pecados y alejar el pecado de nosotros. Estamos completamente salvos 100%. Ya no hace falta más sacrificios ya. ¿Por qué? ¿Qué más hay? ¿Para qué otro sacrificio? Por eso es que los ortodoxos, rabinos y sabios, y aún se dice que hasta Salomón no logró entender esto, porque Salomón también se rascaba la cabeza y decía, tanta sabiduría para no poder entender esto. Porque hay un detalle. Vamos a hablar ahora del tercer sacrificio. La vaca roja, o también conocida como Pará Adumá. La vaca roja. Salomón decía esto, qué raro este sacrificio. El Cordero Pascual significa de que nos libertó a nosotros. Y ese Cordero es santo y su sangre santa nos limpia de todo pecado. Está bien. El macho cabrío, su sangre nos perdona a nosotros. Eso está entendible, todo bien, porque el macho cabrío es también puro. Y luego el otro macho cabrío que es puro también, que es entregado a Azazel, también puro, carga y se lleva los pecados. Ok, entiendo eso, pero lo que no comprendo es esta vaca roja. ¿Por qué tiene que ser roja? Porque si representa a la santidad debe de ser de color, ¿qué color tiene que ser? Blanco, ¿no es cierto que sí? ¿Por qué? Porque el blanco representa a la pureza y a la santidad. El negro representa ¿qué? ¿Están acá? No, aparte de tinieblas, al pecado, a la condenación, a todo lo que tiene que ver con Satanás, con el adversario, ¿sí? Pero rojo, ¿qué representa? Sí, aparte de sangre. En la Biblia encontramos el rojo, representa nada más y nada menos al pecado. Al pecado. Al pecado. Representa rojo al pecado. Pero ¿cómo puede ser una vaca roja y que tenga que sacrificar al pecado mismo? Eso no lo logramos entender. Ahora, eso no es todo. Bueno, eso puede decir, bueno, a Dios se le ocurrió que sea roja. Pero lo más curioso de esto es quien toca a la vaca roja, que se supone que es perfecta, lo vamos a leer, se vuelve impuro. El que sacrifica a la vaca se vuelve impuro. El que quema a la vaca se vuelve impuro. Pero lo curioso de todo es que la ceniza de la vaca roja limpia la impureza de otros. En otras palabras, yo tomo la ceniza para limpiar a otros, esa ceniza a mí me hace impuro, pero al que lo limpio se hace limpio. ¿Cómo es eso? Es lo que no lograban entender. Perdón, ahora lo vamos a entender. Perfecto, listo. Números 19:1, por favor. ¿Sí están entendiendo o no? Tenemos la oportunidad de volver a escuchar ese mensaje otra vez, por lo tanto, aprovechen al máximo entendiendo aquello. Bueno, ¿por qué razón explico este tema de la vaca roja? Porque si Cristo cargó o no cargó la cruz, esa es la idea, ¿ok? Números 19:1-3. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿lo tienen todos ya? Números capítulo 19, versículo 1, y vamos a leer en adelante. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, presta atención a esto, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo. Desde ya tenemos algo curioso aquí. Dice lo siguiente, esta es la ley de la ley. No sé si están observando ustedes ahí en su Biblia. Esta es la ordenanza de la ley. En otras palabras, esta es la ley de la ley.
O sea, en otras palabras, este sacrificio que le voy a dar a ustedes para que lo hagan está fuera de la ley. Porque esta es otra ley. Esta es la ordenanza de la ley. O sea, la ley tiene otra ley que le ordena a hacer lo siguiente. Ok, sigamos. Dice, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, y con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, y también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio también, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y también será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y también para el gentil, para el extranjero que mora entre ellos. Ok, hasta ahí vamos a dar lectura y quiero mostrarle algo. Antes de que le vaya a explicar todo esto, quiero llevarles a dónde se originó todo esto. ¿Cuál fue el primero de los pecados que cometieron el pueblo de Israel mientras esperaban descender a Moisés de lo alto? Hicieron un becerro. No vaca, sino becerro. Sí. Hicieron un becerro de oro. Entonces ellos hicieron un becerro de oro, hicieron fiesta y empezaron a adorar a ese becerro. Bien, Moisés desciende, como dije hace un momento, desciende él contento con las tablas de la ley, ya sabiendo que eso que están haciendo es pecado. Y cuando él desciende, observa lo que están haciendo, enojado, ¿qué hizo él? Rompió 2 cosas. Las tablas de la ley y también al becerro. Dice que las tablas de la ley, ¡boom! Y ahora también se fue al becerro y lo hizo pedacitos y le hizo ceniza al becerro. ¿Y qué hizo con las cenizas? ¿Ah? A ver, ¿qué hizo con las cenizas? ¿Cómo? Alguien dijo por allí. Exactamente. Le hizo cenizas, colocó en el agua y le dijo, tomen el producto de lo que ustedes han hecho. En otras palabras, todos quedaron impuros. Todos quedaron bajo pecado. Todos. ¿Incluido quién? Incluido Aarón. La línea sacerdotal quedó impura también por ese pecado. Las cenizas de ese becerro colocó en agua y les dio de beber. ¿Sí? Para los que están anotando, no tengo tiempo para explicar, Éxodo 32:20, pueden leerlo ustedes en casa, ¿ok? Anótenlo ahí, Éxodo 32:20, dice que lo mezcló en agua y le dio de beber. Bien, existe una historia en el Talmud, una alegoría en el Talmud, que dice de la siguiente manera, explicando acerca de la vaca roja, más o menos de la siguiente manera. Dice que había un rey que tenía una sirvienta y esa sirvienta tenía un hijo. Y un día el rey estaba durmiendo en su recámara real y la sirvienta llevó al hijo al palacio porque no tenía con quién dejar en casa.
Y mientras la sirvienta estaba haciendo los quehaceres domésticos en la casa del rey, el hijo empezó a jugar como todo niño. Por lo tanto, como la recámara del rey estaba lejos de la cocina, ella no sabía lo que el hijo estaba haciendo. El hijo empezó a jugar justo por la recámara del rey, tumbó los floreros, hacía bulla por todas partes, hizo relajos así como los muchachos que nosotros tenemos que a veces decimos basta y no funciona. Entonces hizo lo que hizo. ¿Y qué pasó con el rey? Al ver que la bulla no cesaba, se levantó enojado y observó y miró que todo estaba vuelto nada y observó al niño que estaba haciendo las travesuras que estaba haciendo. Entonces el rey enfurecido dijo lo siguiente. ¿Qué crees que dijo el rey? ¿Dónde está la madre? ¿Dónde está la madre? Que venga a limpiar lo que hizo el hijo. Bien, entonces dice el Talmud, esto es una alegoría, dice el Talmud ¿de qué? De que el rey es Dios, ¿sí? El rey es Dios, el becerro es ese hijo y la mamá es la vaca. La vaca roja viene a limpiar lo que el hijo ha hecho. No sé si entendieron. ¿No entendieron? Bueno, es una alegoría nada más, como para que ustedes comprendan. Perfecto. Entonces, eso ocurrió al inicio lo que acaba de, lo que ustedes, les di el versículo para que puedan leer en Éxodo 32, de que Dios permitió que Moisés hiciera tal cosa y ellos bebieron del agua de lo impuro y se quedaron todos impuros y todos quedaron bajo contaminación. Bien, entonces ahora, con el pasar de los tiempos, Dios entrega este sacrificio para que así también de la becerra, ya no del becerro, sino que la becerra roja, las cenizas, ahora los purifique. Y cosa bastante extraña, que esa becerra, la vaca roja, no tiene que ser manipulada por el sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sacerdocio, Aarón, manipuló al becerro y por lo tanto le quitaron el derecho de manipular a la vaca roja. ¿Cómo tenía que ser esa vaca? Dice allí en el versículo 1, dice que la vaca tiene que ser roja. Cuando dice roja, es roja. No que tenga pinta roja, sino una vaca roja, 100% roja. No tiene que tener para nada ni un pelito blanco. Y si es que tiene un pelo blanco, descalificado está. Cuando nacía una vaca roja, se dice que en Israel, en el tiempo de la historia, han nacido solamente 7 vacas rojas. Solo 7 vacas rojas. Otros dicen 9, pero nadie ha pasado del número 9. Porque no son habituales que una vaca roja haya nacido. Ustedes pueden ver vacas rojas, pero con una mancha negra o con las pestañas de otro color. Pero esta vaca tiene que ser la lengua, tiene que ser la cola, tiene que ser los cachos, tiene que ser todo completamente rojo. Y eso solamente aparece por voluntad de Dios, no por voluntad humana. Ahora ustedes van a escuchar que ya en Israel están haciendo vacas rojas y todo eso, pero eso no tiene nada que ver con la profecía. Absolutamente nada que ver, porque todos los sacrificios y todo aquello fue cesado con el sacrificio de Cristo Jesús. Los que tratan de engañar al pueblo de Dios es que viven engañando, principalmente la nación de Israel, la que actualmente se encuentra, es la que permanentemente trata de engañar al pueblo cristiano, tratando de embaucar y hacerle creer de que todavía los sacrificios, el tercer templo y todo ese tipo de cosas, es solamente manipulación humana, mas no escritural. Porque Cristo Jesús dijo, 0 templo, porque vosotros sois, ¿qué cosa? El templo. O sea que el tercer templo, dicen, ¿han escuchado esto? Que dicen que cuando construyen el tercer templo, es ya el reloj de Dios, Israel y una cantidad de cosas. No es así. Ya lo he explicado a la iglesia una y otra vez. Bien. Entonces la vaca debe ser perfecta, pero hay un detalle, hermano, aquí quiero hacer notar un detalle, hay un detalle, que esa vaca no debe cargar yugo. ¿Qué es un yugo? Es una madera que va sobre la cerviz del animal para dominar y doblegar al animal para que el animal trabaje a la fuerza. Es para someter al animal, yugo. Dice que esta vaca no tiene que llevar yugo. No debe haber madera sobre ella, para nada en lo absoluto.
Si es que colocaba, el dueño de la vaca colocaba yugo sobre la vaca, automáticamente la vaca quedaba descalificada. No tiene que leamos ahí para que usted tenga con más claridad. Versículo 2 dice: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta sobre la cual no se haya puesto yugo, para nada. Debe ser una vaca perfecta en su totalidad, color rojo. Dije que el rojo representa al pecado, representa a la sangre, y podemos mirar nosotros. Ahora, ¿quién es la vaca roja? Es Cristo Jesús también. Pero ese sacrificio, ¿qué es lo que hace en nosotros o qué es lo que hizo en la humanidad? ¿Para qué sirve? Déjeme explicarte esto de manera bien sencilla para que todos podamos entender. Cuando Cristo Jesús estaba siendo interrogado, recuerda que dice la Escritura que a modo de burla le colocaron un manto color, ¿qué cosa? Color rojo, escarlata. Le colocaron de un color rojo escarlata. Y adicional a eso, él estaba bañado en sangre por los latigazos y por todas las coronas de espinas y todo. En otras palabras, era una vaca roja. Ahora, el significado de la vaca roja, que es simbología del pecado, Cristo Jesús, cuando Él fue llevado a la cruz, Él fue a la cruz, estaba en la cruz. Esto a muchos le causa bastante extrañez. Cristo cuando murió, ¿murió santo o murió pecador? Suena duro para aquellos que no entienden la Escritura. ¿Cómo Cristo va a morir pecador? La Biblia está llena de evidencias de que Cristo, Él muere pecador. Dice la palabra que Él cargó nuestros pecados y fue a la cruz y murió ¿cómo? Pecador. Él murió cargado de pecados a tal punto que el Padre Eterno, al mirar a su Hijo cargado de pecados, Él se desentendió. Y Cristo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y ahí dice, en el libro de Salmos 22, menciona la oración que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No son las 7 palabras que hoy por ahí en cada Semana Santa en las iglesias dicen las 7 palabras. No, Cristo no solamente dijo 7 palabras, dijo cualquier cantidad de palabras en la cruz del Calvario. Salmos 22 está la oración que Cristo hace en la cruz del Calvario. Dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te has alejado de mí? Te clamo de día y clamo de noche y no me respondes. ¿Por qué? Y luego él mismo dice: ya entendí. Tú eres santo y yo soy gusano porque estoy cargado de todos los pecados, y por esa razón, porque Dios no tiene compañerismo con el pecado. ¿Sí? Entonces, Cristo muere en la cruz 100% pecador. Y como Él cargó los pecados y muere pecador, ¿a dónde se fue? La paga del pecado es ¿qué? Muerte, separación de Dios. Y por eso dice la palabra que Cristo Jesús, cargado de sus pecados, descendió a las partes más bajas de la tierra, al infierno, al seno de Abraham, al infierno, a mirar y predicar a los espíritus encarcelados. ¿Han leído esa parte de la Biblia? Y no fue a decirle que vengo para salvarlos, no, sino a decir: ¿se acuerdan ustedes del Cordero Pascual? Yo soy el Cordero Pascual. ¿Se acuerdan ustedes de los machos cabríos? Sí, yo soy ese macho cabrío. ¿Se acuerdan ustedes de lo que dice de la vaca alazana? Yo soy la vaca alazana. ¿Se acuerdan de todo? La roca en el desierto. Sí, yo soy esa. Ese es predicar a los espíritus encarcelados. Pero ellos dijeron: nos arrepentimos. Demasiado tarde, porque ustedes fueron tardos de oído. Ok, ahí tenemos nosotros cumpliéndose la Escritura. Entonces Cristo descendió. ¿Por qué razón Cristo? En el huerto de Getsemaní, muchos dicen que Cristo estaba llorando. Perdón, todavía sigo un poco mal de mi garganta, así que escucha esto. Dice que en el huerto de Getsemaní, dice que Él sudó gotas de sangre y también de agua. Y que el sufrimiento de Él era terrible y tremendo, y era tan fuerte el susto, el miedo, a una crisis nerviosa tal que los poros se reventaron y salió sangre. Y esa es la explicación que dan la ciencia y bueno, la explicación que se hace ahora. Pero ¿por qué? ¿Qué estaba mostrando Cristo Jesús? Yo soy la vaca roja.
Yo soy la vaca roja. El cumplimiento de la vaca roja está aquí. Vamos a mirar más adelante los detalles con más calma. Ahora, cuando Cristo Jesús muere como la vaca roja, Él muere, como el chivo expiatorio muere, y como el cordero de Pesach también muere, todos los sacrificios, como dije hace un momento, se resumen en Cristo Jesús. Él cumple todos los sacrificios del antiguo pacto. Por eso dice Cristo Jesús en la Santa Cena, dice: he aquí hago un nuevo pacto con vosotros. Esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Cuál nuevo pacto? El que yo voy a hacer. Mi sangre, mi cuerpo, que por vosotros va a ser partido y por vosotros va a ser derramado. De aquí, todo lo demás queda hacia atrás. Ahora esto es, he aquí, yo voy a hacer un nuevo pacto con vosotros. Entonces, este es el significado, la vaca roja, la similitud con Cristo Jesús. Bien, ahora quiero yo mirar algo más abajo, ¿sí? Este es el punto más importante. Dice que esa vaca no tiene que tener yugo. Por esa razón, me olvidé de explicar aquí, por esa razón es lo que Cristo Jesús nunca Él debía cargar la cruz. Eso ya les expliqué a ustedes también. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cristo cargó o no cargó la cruz? No cargó la cruz. Eso la Biblia lo dice. Pero ¿cómo es? Me dijeron que, dijo un hermano, toda la vida me han dicho que ha cargado. Las películas que he visto desde niño, ha cargado. Y ahora vienen a decir que no ha cargado. Y yo no lo digo, lo dice la palabra. La Escritura con claridad lo dice. Y para aquellos que no han escuchado este mensaje, vayan a nuestro canal y ahí está. Con la Biblia en la mano, verifíquelo usted mismo. Cristo nunca cargó la cruz. ¿Y por qué razón le hicieron cargar la cruz entonces? ¿Qué había detrás de todo esto? Lo querían descalificar. Por esa razón que los judíos hasta el día de hoy dicen que ese no es el Mesías, porque ese no es, porque él hizo un montón de cosas que no debería hacer. Pero ellos descalificaron nada más en la historia. Pero la Biblia dice que Cristo no cargó la cruz, sino quien cargó la cruz fue ¿quién? ¿Ah? ¿Quién fue el que cargó la cruz? Simón de Cirene, sí, un hombre de raza negra. Él fue el que cargó la cruz. Ok, entonces, por lo tanto, la vaca roja no tenía que ser colocado yugo. Cristo Jesús tampoco fue colocado yugo, porque si hubiese cargado la cruz hubiese sido descalificado. Dios nunca se equivocó en las cosas que hizo. Ahora, un detalle más. Versículo 3. Esa vaca será entregado a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y él la hará degollar en su presencia. Escucha esto. El sacerdote él solamente recibía de la vaca. Traían la vaca, él lo recibía. Y luego le entregaba a otro para que otro lleve afuera del campamento. Solamente el sumo sacerdote iba vigilando nada más. Cristo Jesús, ¿a quién fue primerito que le entregaron? ¿A quién le entregaron a Cristo Jesús del huerto de Getsemaní cuando estaba él orando, diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa? Porque tenía temor de morir. No, tenía temor de ser como chivo expiatorio, ser llevado a las profundidades, al infierno mismo. Y de ahí decía: Padre, por favor, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque solamente de ti depende de que yo pueda resucitar luego. Cuando le tomaron ahí preso, ¿a dónde le llevaron primero? ¿A quién le entregaron primero la vaca roja? En este caso a Cristo Jesús. Al sumo sacerdote. Anás y Caifás fueron los primeros en interrogarle a él. Los primeros. ¿Y ellos qué hicieron? La interrogación, ¿cómo fue? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Estaban revisando a ver si tenía alguna manchita. Le revisaron, le esculcaron bien para ver si tenía alguna manchita. Si es que era o no era apto para que el sacrificio. Y ellos dijeron: no encontramos nada. Pilato le revisó, no encontramos nada. Herodes le revisó, no encontramos nada. El ladrón en la cruz dice: este no ha hecho nada. Y todos dicen: este no es nada, no ha hecho nada, no hay nada. Esa era una vaca roja, roja, roja. No había nada para descalificarlo. No sé si están entendiendo. Ok, entonces el sumo sacerdote recibe la vaca. Ahora dice esto, escucha. Dice que el sumo sacerdote tiene que entregar a otro para que sea otro quien lleve la vaca fuera del campamento. ¿Quién llevó a Cristo fuera del campamento? ¿El sumo sacerdote? No, ellos fueron vigilando. ¿Pero quiénes llevaron? Los romanos. Los romanos tomaron a Cristo y lo llevaron fuera del campamento. ¿Y la vaca roja a dónde tenía que ser llevada? Fuera del campamento.
fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén. Ahora aquí quiero que me presten atención, un poquito de geografía, déjenme darle. Existen 3 montes con los cuales muchos de los cristianos que leemos la palabra, incluyéndome yo mismo, me he confundido un montón de veces. Entre el monte Moriah, entre el monte Sinaí, sí, y entre el monte de Cedrón. Y ahí tenemos el monte de Cedrón o torrente de Cedrón, el monte de Sinaí y el monte Moriah. Y el monte de los olivos también. Perdón, torrente de Cedrón no es monte, sino el monte de los olivos. Y existe una confusión grande aquí al respecto. El monte, obsérvenme más o menos, no tengo para dibujarle, pero obsérvenme acá. Haga de cuenta que esto de aquí, esta base de aquí es el monte de Sión. Es el monte Sinaí, el monte de Sión. Es en ese monte donde está puesto Jerusalén. Jerusalén. Ok. El monte de Jerusalén. Al frente de ese monte se encuentra otro monte. Y ese monte se llama nada más y nada menos el monte de los olivos, un monte grande, el monte de los olivos. Bajo de ese monte existe otro monte que se llama el monte Moriah, donde fue sacrificado el cordero en vez de Isaac. Y entre este monte Sinaí y el monte de los olivos existe un valle conocido como el Valle del Torrente de Cedrón. Valle del Torrente de Cedrón. Entonces, en el libro de Zacarías 14, versículo 3, pueden anotarlo, no lo vamos a leer. Dice la profecía que cuando el Mesías venga, va a venir a sentar los pies, ¿dónde? En el monte ¿de dónde? En el monte de los olivos. En el monte de los olivos. Entonces, como decía la profecía que en el monte de los olivos va a venir y que los muertos van a resucitar, nada más y nada menos esto pasó. Ocurrió que todos los que morían de la nación de Israel, pueblo de Israel, los que morían, ¿a dónde llevaban a enterrar a sus muertos? Al Valle de Cedrón. No en el monte de los olivos, al Valle de Cedrón. En el Valle de Cedrón había un cementerio lleno de puros full muertos. Pero, la Biblia menciona de que necesariamente tenía que ser sacrificado la vaca roja en el monte de los olivos. Ahora, había un problema. Para pasar al monte de los olivos, pasar por el torrente Cedrón de Jerusalén, donde se encontraba el tabernáculo, donde se encontraba el templo de Dios, para pasar, los sacerdotes al pasar iban a pasar por sobre los cadáveres. Y tener contacto con cadáveres los colocaban inmundos, y como inmundos no podían presentar ningún sacrificio. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Hicieron un puente. Ustedes pueden leer eso en la Biblia con claridad. Hicieron un puente desde el templo, desde el monte del templo, hasta el monte de los olivos. Por ese puente ellos pasaban. Y de hecho, la puerta principal se llama la puerta de las ovejas, o conocido como la puerta de Mishká también. La puerta de las ovejas es por donde entraban todas las personas para ser censadas. Y en cada año, en las fiestas de la Pascua, del Pesaj, entraban por esa puerta. ¿Por qué? Porque ahí estaba el que censaba, a ver cuántos han aumentado en este año. Por eso se llama la puerta de Mishká, o la puerta de las ovejas, o la puerta de la contabilidad, o la puerta de la inspección. Por ahí se entraba para contar. Y se contaba por cabeza. Así se contaba por cabeza, por eso se llama Golgolet. Y dice, ese es el monte de Gólgota, monte de Golgolet. ¿Por dónde? Por esa puerta entran para ser contados. No sé si me están entendiendo. Bueno, inténtenlo por favor, ¿ya? Sí, inténtenlo por favor. Ok. Esa es una equivocación grande. Ahora dice, el monte de Golgolet. Gólgota, ¿qué quiere decir? Calavera, cabeza. Entonces, ¿qué hicieron los cristianos? Helena, la mamá de Constantino, fueron y buscaron en ese lugar, un monte que se parezca a la calavera. Dijeron, este monte, aquí tiene ojos, aquí tiene otro, aquí tiene una nariz. Aquí es el monte donde le crucificaron a Cristo. Y en este momento, todos los que visitan a Israel, cristianos y no cristianos, evangélicos y no evangélicos, van allá al Santo Sepulcro, al lugar donde supuestamente, al monte de la calavera, pero están completamente equivocados porque la Biblia dice que Cristo Jesús fue crucificado al frente de la puerta principal del tabernáculo. Y ahora, ¿dónde está el Gólgota? Gólgota está detrás detrás del tabernáculo. En la parte, es como decir, esta es la iglesia y en la parte de atrás está Gólgota. O sea, la gente hace peregrinaciones al lugar de la crucifixión. Es un lugar donde nunca ocurrió.
fue al frente. Eso dice la Escritura y ustedes pueden leerlo con más claridad. Lean la palabra, por favor, con ese pretexto, ¿ya? Y así de esa manera van a entender. Entonces, y había un puente de aquí para cruzar al Monte de los Olivos, para ahí hacer la cruz, para sacrificar la vaca roja. Y la vaca roja tenía que ser sacrificada mirando a al tabernáculo, y tenían que abrir las puertas del templo para que pueda la vaca observar hacia allá y al lugar santísimo. Así era como tenían que sacrificar. Bien. ¿Se acuerdan ustedes de...? Pero antes de explicar eso. Entonces, como en el torrente de Cedrón era un cementerio grande, un año tenían que estar enterrados allí los familiares. Al año venía el familiar y sacaba los restos que estaban los huesos. El hueso que más tarda en podrirse o en dañarse o en hacerse polvo es el fémur. Construían una caja al tamaño del fémur, colocaban los restos allí y luego llevaban al Monte de los Olivos, en una parte baja para ahí enterrar y esperar que venga el Mesías para que los muertos resuciten. Y ahora escucha esto, el día que Cristo resucitó, de ahí resucitaron los cadáveres que resucitaron ese día, los muertos, de ahí, de ese lugar resucitaron. Cuando había un discípulo que le dijo, déjame seguirte a ti, Cristo dijo, está bien, voy a ir. Dijo, pero espera tantito, déjame enterrar a mi padre. No era que el papá se había muerto ese momento, no, dijo, déjame ir a sacar al muerto, que ya falta poquito para cumplir el año, para sacarlo de allí y llevarle allá al lugar donde deben estar. ¿Y cómo le enterraban? Con sus familiares. Así como hoy por hoy tenemos, ¿cómo se llama eso que hacen en la? Nicho, los nichos. Y ahí está el abuelo, el tatarabuelo, y ahí está toda la familia. ¿Han leído en la Biblia que dice, y fueron y se reunieron con sus antepasados? ¿Han leído esa parte en la Biblia? Es porque le llevan al lugar y le colocan ahí, están en familia ya, enterrados, esperando al Mesías para ser resucitado. ¿Sí me entienden o no me entienden? Bueno. Entonces, cuando este discípulo dijo, déjame ir a enterrar a mi padre, Cristo le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora sí agarra sentido, ¿cierto? Y ellos dijo, déjame sacar de aquí para llevar allá. Dijo, deja eso allí, que eso no tiene nada que ver, porque ya Cristo ha venido y ustedes no están entendiendo. Ok, entonces tenemos allí un puente. Para pasar ese puente ya no tocaban los muertos, llegaban a hacer el sacrificio. ¿Por dónde le sacaron a Cristo para ser crucificado? Por donde entró Cristo. ¿Por dónde entró Cristo? Por la puerta de las ovejas. Por la puerta de las ovejas, o por la puerta Mishká, o por la puerta de la inspección. Por ahí Cristo entró a Jerusalén. ¡Bum! Y por esa misma puerta le sacaron a Cristo a crucificar. Los romanos, no fue el sacerdocio, sino los romanos. Sigamos leyendo, ¿ya? ¿Entendieron o no? Bueno, sigamos. Le dice, ok. Y le hará degollar en su presencia. ¿Estuvieron presentes los sumos sacerdotes Anás, Caifás ahí cuando Cristo fue crucificado? Sí estuvieron allí. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de Elías 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuerpo, su carne y su sangre con su estiércol, y hará quemar, y luego tomará el sacerdote madera de cedro, e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Ok. Anás y Caifás quedaron inmundos completamente. Desde el momento que, cuando Cristo le dijo, Anás y Caifás estaban interrogándole a Cristo, y le dijeron a Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Él dijo, tú lo has dicho. No, dice, te conjuro, en otras palabras, te pongo bajo juramento. Júrame por Dios de que tú eres el Hijo de Dios. Entonces Cristo dijo, bueno, ahora sí me tocó decir la verdad. Porque tampoco mintió cuando dijo acá, no mintió, sino que sencillamente dijo, tú lo dijiste. Entonces dijo, te pongo bajo juramento. Dice, está bien, ok. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre venir entre las nubes. Porque en otras palabras, yo mismo soy el Hijo de Dios. ¿Qué dijo Caifás? Blasfemia, has blasfemado. Este dice que es Dios, has blasfemado. Por lo tanto, es reo de muerte. Pero hizo algo hizo él allí. Dice que de la excitación que tuvo, del coraje y la rabia que tuvo, ¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras. En el momento que él rompió sus vestidos, él no pensó lo que estaba haciendo. ¿Sabes qué estaba haciendo? Acabando para siempre y por siempre y para siempre el sacerdocio levítico.
Porque el sumo sacerdote, dice la Biblia, el libro de Éxodo, menciona que Dios mandó a Aarón diciendo a la vestidura del sumo sacerdote, por favor a ellos en la parte del cuello, en los bordes de su manto, pónganle doble vestido o doble tela, bien grueso, para que por si acaso por allí en algún descuido vaya a rasgarse y se rompa las vestiduras, porque en el momento que la vestidura del sumo sacerdote se rompe, él queda descalificado completamente, se descalifica completamente. Pero en este caso él, para tratar de hacer esa escena, como algunos somos campeones para hacer una escena, ¿sí? Él, por hacer esa escena, rasgó sus vestiduras, no se dio cuenta. ¿Perdón? Correa hizo eso. Ya olvídate de Correa, hombre. Ok, entonces rasgó sus vestiduras, dice, y dijo: blasfemado, se acabó, este es un pecador, se terminó, mátenlo, mátenlo. Pero en ese momento hubo un cambio de sacerdocio. Quedó descalificado el sacerdote Anás y Caifás, y nada más y nada menos entró en vigencia el sacerdocio de Melquisedec, Cristo Jesús como sumo sacerdote. ¿Sí? ¿Por qué no le das un aplauso a tu Señor mientras yo tomo esto? Ok, vamos otra vez. Oye, me fui por otro lado y ya el tiempo se nos está terminando. Bien, entonces ahí tenemos a Cristo Jesús. Entonces Cristo Jesús como Rey. Recuerda que Cristo Jesús, Él no es del linaje de los sacerdotes, de los levitas, no, Él es del linaje de los reyes de Judá. Entonces, ¿cómo puede pasar? Esto le explicaré cuando hable acerca de Melquisedec. Le voy a enseñar acerca de Melquisedec, de ese personaje extraño, raro. Les explicaré y ustedes se van a quedar, wow, increíble. Ok, entonces cuando Cristo Jesús, Él tenía que ser, escucha, Él tenía que ser sacerdote, sumo sacerdote, tenía que ser rey también. Y nunca Dios permitió que sea el mismo rey, también sea sacerdote. Recuerda el pecado de Esaú. Esaú era rey. Y como Samuel demoró en venir, ¿qué dijo? Presten acá el sacrificio, yo presento. Y ese fue el problema para él, porque era prohibido hacerlo. Pero para que Cristo pueda presentar él mismo su propio sacrificio, tenía que retirarse de la escena. ¿Quién? El sacerdote. La línea sacerdotal de los levitas tenía que retirarse por completo. Y cuando él se descalifica, Cristo asume el sumo sacerdote y él mismo presenta. Vamos a mostrarle con la Biblia mejor. ¿Ya? Dejemos que la Biblia nos esclarezca esto de aquí. Déjame ver. Espérate un momentito. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Ya. Espérate un momento. Ok, aquí está, Hebreos, por favor. Hebreos, el capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia al oportuno socorro. Ese sumo sacerdote, y en el mismo libro de Hebreos dice lo siguiente, que ese sumo sacerdote no fue llevando ofrenda alguna, sino él mismo se presentó con su propia sangre, como rey, como sumo sacerdote y como sacerdote. Él hizo todo. Por eso, mis amados hermanos, hasta ahí llegó el sacerdocio levítico. Y hasta ahí llegó todo lo que el sacerdocio levítico y todo lo que la ley dice, hasta ahí. Porque Cristo trazó una nueva manera y una forma de levantar el sacrificio. Sacrificio de alabanza, sacrificio, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ok, ¿dónde era que estábamos? Vamos a terminar con esto.
Ahora, ¿por qué razón el sacerdote se hace? Recuerda, el sacerdote se hizo inmundo por esa acción. Ahora queda el sacerdote sucio y tiene que limpiarse también. ¿Y cómo tiene que limpiarse ese sacerdote que queda impuro? Con el agua de la purificación. O sea, con el agua de la vaca roja, las cenizas de la vaca roja y el agua corriente tiene que purificarse. En otras palabras, hasta la línea sacerdotal tiene que purificarse a través de Cristo Jesús mismo. O sea, el sacerdocio levítico queda anulado y ahora entra en vigencia el nuevo sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec. Yo sé que a ustedes se les hace bastante extraño escuchar esta palabra, pero bueno. Hebreos capítulo 13, versículo 10. Hebreos capítulo 13, versículo 10. Dice la palabra: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Recuerda que todos los sacerdotes tenían derecho a comer de todo lo que de los sacrificios que se presentaba. Ellos tenían el derecho de comer, pero de ese altar no podían comer, del sacrificio de la vaca roja. Verso 11: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, escucha esto, padeció fuera de la puerta. ¿Cuál puerta? La puerta de las ovejas. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Presta atención aquí. Dice, no es dentro del tabernáculo, no es dentro de Jerusalén, no es dentro de Sion, no es dentro de la nación de Israel. Para aquellos que dicen, todo, hay que en Israel, es que si vamos a Israel, tierra santa. Y hay pastores que van allá y vienen trayendo arena del poquito de polvo de mama celestina. Traen de allá astilla de la cruz de Cristo. Los pares de sufrir viven engañando a la gente. Y pastores evangélicos también. Van allá y traen la vestidura, un poquito de tierra sagrada. Hermanos, con claridad dice, ya con este sacrificio nosotros no tenemos nada que hacer adentro de Jerusalén. Es más, Jerusalén, la que conocemos ahora por la que se están disputando, esa Jerusalén no es la Jerusalén celestial. Porque el libro de Apocalipsis dice que cuando llegue el tiempo final, el último día, ¿qué va a pasar? Y vi descender a la nueva Jerusalén, recién de los cielos baja, y peleando por ese pedazo de tierra. Es la ignorancia. No, que la nación de Israel, mi nación santa, no hay nada. El pueblo de Dios está regado por todas partes. Tú y yo somos el pueblo de Dios, somos Israel. Y no tiene nada que ver con el reemplazo, La doctrina del reemplazo es que la iglesia reemplaza a Israel. No, señores, la iglesia es el pueblo de Israel que se esparció por todo el mundo. También ustedes ya saben ese tema de allí. Bien, entonces, dice, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando también su vituperio. Es en otras palabras, padezcamos de la misma manera como Cristo padeció. Fuera del campamento, fuera de Israel, fuera de Jerusalén. Cristo murió fuera de lo religioso, del judaísmo y todo eso de allí. Hoy tenemos esta locura de regresemos a las raíces hebreas. Quieren volver nuevamente a ese lugar. Dice, no, salgamos fuera, porque Cristo afuera nos redimió, hacia afuera. Bien, ahora otra cosa. Dice en la Escritura, versículo 9 del capítulo 19, dice esto, ya cuando la vaca está ya en las cenizas, ya se quemó y todo eso, dice, y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento, en un lugar limpio, y las guardará a la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación, esto es de expiación. Versículo 19 del capítulo, versículo 9 del capítulo 19 del libro de Números. Ahora, la vaca roja fue quemada fuera del campamento. No quemó, escucha, no le cortó el cuello el sacerdocio, no, era una persona particular. Y luego de eso, una persona particular también recogía las cenizas de la vaca. En este sacrificio de la vaca roja no tiene nada que ver el sacerdocio levítico. Ninguno de los sacerdotes o sumo sacerdocio no tiene absolutamente nada que ver. ¿A quién le da la responsabilidad de este sacrificio? Al pueblo.
El pueblo sacrifica, el pueblo quema, el pueblo recoge, es personas particulares. ¿Qué nos enseña a nosotros ahora? Que no tenemos dependencia de hombre alguno para acercarnos delante de nuestro Dios. Y teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, acerquémonos, dice cada uno de nosotros, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. No necesitamos estar yendo a Dios a través del pastor. Pastor, ore por mí que usted está más cerca de Dios. No, tú puedes acercarte a Dios de manera directa. Porque el eterno Dios nos ha constituido a cada uno de nosotros. Dice la palabra, vosotros sois ¿qué cosa? Linaje escogido, real ¿qué cosa? Sacerdocio. Cada uno de nosotros somos sacerdotes que Dios nos ha entregado el sacerdocio. Por eso somos responsables personales. Nadie lleva el pecado de nadie. Cada uno se acerca a Dios de manera personal. Usted está aquí en este lugar no porque si no voy a querer ir al pastor. No, tú vienes aquí porque tú tienes una relación con Dios. Ahora vas a entender por qué razón que el pastor de esta congregación no te está golpeando la puerta para ver cómo estás. No, porque tú has aprendido de que tu relación con Dios es tu responsabilidad, no la responsabilidad del pastor. Y para aquellos hermanos que de pronto a usted le dice, yo he estado aquí desanimado y el pastor no me ha venido a ver. Y yo no me voy hasta que él no venga. Que se queden, que no venga, porque ese no es mi problema. La Biblia dice esto, que las ovejas de Cristo oyen la voz de su pastor, no de mí, sino de Cristo, y le siguen. Solitas le siguen. No, yo me voy a la iglesia, tengo que irme a la iglesia. Yo voy a la iglesia, sin necesidad de que me estén diciendo, vea, irá. Vea, hermanito, ¿por qué no? Vaya, hombre, vaya. No hace falta. No les gustó, ¿verdad? Amén. Ok, entonces, es así, el evangelio. Cristo Jesús dijo, el que quiere venir detrás de mí, niégase a sí mismo y sígame. Yo no le voy a estar diciendo, camina. No, sígueme. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así es como funciona, ¿ya? Bien. Ok, entonces, ahora, dice, un hombre limpio recogerá. Recuerda, no tiene nada que ver, sacerdocio no tiene nada que ver en esto. Cristo Jesús, Juan 19:38. Voy a resumir para poder terminar con esto. Ok, Juan 19:38. Para que vean que Cristo es la vaca roja también. Después de todo esto, Juan 19:38 dice, después de todo esto, después de todo ¿qué? De la crucifixión, de que Cristo murió y todo aquello. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, un hombre limpio, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, de la vaca roja, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de la vaca roja, de Jesús. Versículo 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, de la vaca roja, las cenizas de la vaca roja, y lo envolvieron en lienzos. Así como dice que debe recoger las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio. Y le envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. 41. Y en el lugar donde había sido crucificado, ¿dónde fue crucificado entonces? En el monte de los olivos. Allí, en el Golgoled, en el sector por donde entraban para ser contabilizados por cabeza. Dice esto. Crucificado, había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, en otras palabras, un lugar limpio, en el cual no había sido puesto ninguno aún todavía. Ahí tenemos al hombre limpio que toma el cuerpo de Jesús, no es un sacerdote, y coloca en un lugar limpio fuera del campamento. Y dice esto, ahora ustedes afuera del campamento, salgan del templo, salgan de allá de Jerusalén, salgan de ese lugar, afuera del campamento, porque afuera del campamento está las cenizas de la vaca roja. No está, hermanos, es un engaño tremendo en la actualidad cuando quieren enseñar a la iglesia cristiana que hemos conocido el nuevo pacto, para que regresemos a las raíces hebreas que llaman. Con eso no quiero decir que no estudien el Antiguo Testamento, que regresen a las raíces hebreas, al judaísmo, al mesianismo, y que vamos ahora que no hay que decir Dios, sino Yahweh, Yahweh, y que no hay que decir Jesús porque eso significa una cosa, ahora hay que decir Yeshua, Yahshua o Joshua, y que el Espíritu Santo ya no hay que decir Espíritu Santo porque eso no es así, sino que el Ruach HaKadosh.
Bueno, una cantidad de cosas, que Génesis ya no se dice, sino hay que decir Bereshit, y bueno, un montón de cosas. Y ahora en los cultos existen idiomas y el pueblo está diciendo, ¿y qué es eso? Regresando entre comillas. No, salgamos afuera porque así es como ocurrió. Bien, ahora, déjame mostrarle la última parte. Ok, el versículo 11. Versículo 11 del mismo libro de Levítico. 19:11. Recuerda que había un problema de los muertos. Este era un problema de muerte. Era para la impureza de la muerte. Cuando Dios le dijo a Adán, el día que comas de ese día vas a morir. Y la muerte entró en el ser humano y por lo tanto la muerte dejó inmundo a todos los seres humanos. La vaca roja es para limpiar esa muerte, esa contaminación de la muerte. Estamos en mismos números. Números capítulo 19. Estamos en el libro de Números 19. Sí. 19. ¿Dije 9? ¿Dije Levítico? No, era para ver si estaban pila ustedes. Sí. Era para ver si estaban ustedes atentos, ¿ya? Nada más para eso. Ok. Números entonces, números. Eso es bueno porque ustedes están pendientes, ¿eh? No es de los que dicen amén a todo. Bueno. Ok. Leamos desde el versículo 10. Dice esto: y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Ok. Versículo 11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo. ¿Cuántos días? 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua. ¿Cuál agua? El agua que está mezclada con las cenizas de la vaca roja. Y al séptimo día será limpio. Ahora presta atención a lo que sigue. Y si al tercer día no se purificare con el agua de las cenizas de la vaca, no será limpio al séptimo día. Mira esto. La vaca roja, la ceniza, el hombre limpio guarda allá. Y dice, tienen que esperar 3 días. 3 días. Si usted al día siguiente la vaca va a sacar la ceniza para purificar, no se purifica. ¿Por qué? Porque la ceniza de la vaca roja en el primer día no sirve para nada. En el segundo día tampoco sirve para nada. En el tercer día agarra sentido recién. ¿Qué significa eso? Nada más y nada menos. Cuando Cristo Jesús murió, presta atención ahora a esto que voy a hablar. Cuando Cristo Jesús muere, Él nos perdona los pecados, carga los pecados y se va a lo profundo de la mar. Cristo Jesús murió entre las 2 tardes del día miércoles. Y cuando Cristo muere el día miércoles entre las 2 tardes, el día jueves, que era el primero de los días ya, el día jueves todo el pueblo ya estaba otra vez pecado. Ya tenía pecado nuevamente ya. Y en esos 3 días, otra vez, porque eso pasaba. Yom Kippur, ese día Dios perdonaba, cuando salían del templo se iban, otra vez estaban en pecado nuevamente, porque la mancha del pecado estaba allí. Solamente quedaban blancos de ese momento, luego que salían de ahí del sacrificio, otra vez estaban en pecado. Entonces, Cristo Jesús cuando muere, limpia el pecado, carga el pecado, desaparece el pecado de la humanidad de todos, pero ya al mismo día, ya al siguiente día, otra vez todo el pueblo está con pecado nuevamente. ¿Qué hubiese pasado si Cristo no hubiese resucitado? ¿Hubiésemos sido salvos? No. Porque la salvación no está en la muerte, la salvación está en la resurrección. Porque en la muerte solo está el perdón de los pecados, pero al día siguiente otra vez nos manchamos de pecado. Como ahora otra vez nos manchamos de pecado, y para eso es la vaca roja. Entonces, cuando Cristo Jesús, el primer día todos estaban otra vez pecadores y esperando, y ahora resucitará, no resucitará. Al segundo día, nada, resucitará, no resucitará, ¿qué pasará? Al tercer día, cuando dice la palabra que al tercer día Cristo resucitó, y cuando Cristo resucitó dijo esas palabras que debe quedarnos sonando a todos nosotros. Dijo Cristo Jesús, hey muchachos, ya entendí cuál ha sido todo esto, porque ya me fui a mi Padre. ¿Sí? Recuerda que Él fue al Padre primero antes de abrazar a María y a Marta y todo eso. Dijo, ya me fui a mi Padre me explicó todo, ahora sí entendí el Evangelio bien, sé cuál es esta situación. Y por lo tanto, toda potestad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Vayan, ahora sí ya entendí, ya conocí, ahora sí ya sé.
Ya comprendí, ya entendí. Ahora sí, tengo el poder, tengo la potestad sobre todo. La muerte y el Hades ha sido derribado. Y yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que por lo tanto, ustedes vayan y hagan discípulos diciendo esto que acabo. Esa es la buena noticia. Vayan a decir eso. Bien. Entonces, ahí tenemos nosotros a Cristo al tercer día. Y dice que las cenizas de la vaca roja, al tercer día, era efectivo. O sea, si Cristo no hubiese resucitado, Pablo lo dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación. Yo me propongo a presentarle a ustedes al Cristo crucificado, a este muerto y también resucitado. Porque si Cristo no hubiese resucitado, nosotros somos locos estar predicando a alguien. Así lo hacen los seguidores de Buda, la tumba está allí, los huesos están allí. Los seguidores de Mahoma, ahí están los huesos de Mahoma también. Los seguidores de Krishna, ahí están los huesos de Krishna también. Pero los seguidores de Cristo predicamos porque los huesos no están ni el polvo en la tumba está vacía. Porque Cristo resucitó. ¿Saben? Bien, entonces, a los 3 días. Ahora dice, al tercer día es efectivo la ceniza. Y el que se limpia al tercer día, al séptimo día también será limpio. ¿Qué significa eso? En el final, cuando Cristo venga, en el día número 7, cuando Cristo ya venga por nosotros, quien recibió a Cristo como su Señor y Salvador, ahora, en el tercer día, porque tú y yo recibimos al Cristo crucificado, no al Cristo muerto. Por eso es que da pena observar cuando alguien anda tener al crucifijo ahí con el Cristo ahí muerto todavía. No, esos que tienen al Cristo muerto todavía no han sido redimidos ni perdonados ni nada. O sea, todavía siguen cargados la culpa todavía. El Cristo resucitado, ese es el efectivo. Entonces, quien tiene al Cristo resucitado, toma de esa agua y la ceniza de la vaca, dice que al séptimo día automáticamente es limpio. Pero el que no al tercer día, no acepta el tercer día, al séptimo día sigue siendo sucio. En otras palabras, se condenó. Quien no acepta a Cristo se condena y quien acepta a Cristo ese es salvo. Bien, déjame mejorarlo de esta manera. ¿Cuál es para nosotros ahora? Vamos a ir cerrando esto de aquí. ¿Cuál es para nosotros ahora esa ceniza y el agua? La ceniza de la vaca roja hasta el día de hoy sigue vigente. Sigue vigente. ¿Y dónde está la ceniza? ¿Dónde está esa agua? Déjame mostrarte con la escritura de una manera tan clara. Ok. Juan capítulo 15, verso 3, por favor. Juan capítulo 15, versículo 3. Tranquilos que vamos a terminar ya. La semana anterior casi prediqué 3 horas. ¿Sí? Ese mensaje a los tiempos vuelvo a predicar bastante. No, pero mi respeto a la iglesia se mantiene aquí. No hubo ni uno que se fue. Bien, entonces Juan 15:3. Cristo Jesús menciona de esta manera: ya vosotros estáis limpios de la impureza. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y en vosotros, porque es mi palabra la que a ustedes le va a limpiar, mi palabra la que a ustedes le limpia. ¿Cuál es el agua para nosotros que nos limpia? Ahora sí, recuerda que la vaca roja no es para perdón de pecados, ni tampoco para llevar los pecados. La vaca roja, las cenizas de la vaca roja solamente sirven ¿para qué? Para limpiar el contacto ¿con qué? Con la muerte. El contacto con la muerte, el contacto con el pecado. Tú y yo, después de aceptar a Cristo, nos hemos bautizado en el agua corriente. Salimos del agua, blanquitos. Luego vas a la casa. En el camino te vas peleando con tu esposa. Ya te manchaste otra vez. Y ahora, pastor, bautíceme otra vez. No. Para eso Dios ha dejado las cenizas de la vaca roja. Pero ¿cómo es eso? La palabra de Dios es el agua. Sí, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra. La palabra de Dios es el agua limpia que purifica. Y Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era la palabra. Y la palabra era Dios. Y la palabra era con Dios.
y por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. Versículo 14 menciona y dice esto: y esa palabra y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, Cristo Jesús es el verbo, es la palabra, y Cristo Jesús cuando murió y resucitó, nos ha dejado a nosotros, ¿qué? La palabra de Dios, su palabra. Entonces es la palabra de Dios. ¿Tú crees que de por gusto, hoy por hoy, en los círculos cristianos evangélicos, en las iglesias, es casualidad de que la Biblia se vaya quitando de a poquito de la iglesia? No. Esto de aquí es un ataque directo al cuerpo de Cristo para quitar el agua limpia que nos limpia de todo pecado, de toda culpa. Cuando tú vienes aquí, escucha la palabra del Señor. La palabra del Señor como agua limpia nos va limpiando. ¿Por qué? Porque tú dices esto: yo he estado mal aquí. Eso no está bien que yo haga. Voy a limpiarme, voy a hacer lo contrario. Ahora yo no saludaba a la vecina o al vecino porque estaba enojado. Voy a cambiar, voy a saludarle aunque me cueste, voy a saludar. La palabra te limpia. Nos limpia a nosotros, nos santifica la palabra. La palabra del Señor nos transforma, la palabra del Señor nos limpia, la palabra del Señor nos educa, nos exhorta, y la palabra del Señor nos forma a nosotros y nos hace aceptos delante de Dios. Es la palabra del Señor. Las cenizas de la vaca roja. Lo único que nosotros tenemos para purificarnos ahora es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, déjeme mostrarle entonces algo. Primera de Corintios 15, 42. Primera de Corintios capítulo 15, 42. Para que entendamos un poco de eso de aquí. Así también es la resurrección de los muertos, para evidencia de nosotros. Se siembra en corrupción. Está hablando acerca de la muerte, acerca de enterrar a un cadáver. Dice esto: se entierra, la palabra sembrar, póngalo como enterrar, porque la semilla cuando tú entierras es cuando da fruto. Se siembra o se entierra en corrupción, en pecado, pero resucitará ¿cómo? En incorrupción. Se siembra en deshonra, pero resucitará en honra. Se siembra o se entierra o muere en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, muere en pecado, pero resucitará en cuerpo espiritual, transformado. Cuando Cristo venga, nosotros seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y cual como es Él es. Déjame mostrarle esto, iglesia del Señor. Tú y yo, ¿sabes cómo vamos a morir? Tú y yo vamos a morir en pecado. Igual que Cristo murió en pecado. No por su pecado, sino por el pecado que cargó de la humanidad. Y tú y yo vamos a morir nosotros con esa mancha del pecado diario, porque a diario faltamos y fallamos. Aquí está el detalle. En una iglesia, ejemplo, yo te digo a ti, ¿qué pasaría si Cristo llegase en este momento? Levanten las manos los que se van al cielo. No levanten la mano. Levanten las manos los que van al cielo. De manera inmediata tú dudas allí. ¿Qué voy a irme si estoy así? ¿Qué voy a irme? No es que yo ya, automáticamente el acusador te hace ver a ti y tú dices: sí, claro, me abre un libro. ¿Qué voy a irme yo así? Para eso es la vaca roja, la ceniza de la vaca roja. ¿Tú crees que de por gusto dice congregaos? ¿Tú crees que de por gusto es esto? Dios dejó pastores, ministros para que prediquen la palabra. ¿De por gusto? No, es para que todos nosotros nos limpiemos a través de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque moriremos nosotros con la mancha del pecado en nuestras vidas, porque nosotros pedimos perdón: Señor, perdóname, Padre, en el nombre de Jesús, amén. ¿Te perdonó? Sí, Dios te perdonó. Pero luego sales allá, miras algo indebido, piensas algo indebido, y después dices: otra vez estoy en pecado. Martín Lutero tuvo ese problema. ¿Y sabes qué hacía Martín Lutero? Se encerró en un sótano, se latigueaba y decía para que no pecar. Y después él dijo: miserable de mí. Pablo lo dice: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo malvado? Que lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago. ¿Cómo hago para mantenerme santo?
¿Cómo hago? Nada podemos hacer para mantenernos santos. Lo que sí nosotros podemos hacer es mantener la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Fue Él quien nos justificó a nosotros. Somos justos por la justicia de otro y somos santos por la santidad de otro. Ese otro es Cristo Jesús. Tú y yo no, porque tú y yo estamos revestidos de carne de pecado aún todavía, y lo que esperamos es el día glorioso en que Cristo venga y haga de nosotros lo que está prometido, nuevas criaturas a la semejanza de Cristo Jesús. Esa esperanza. Para aquellos que están diciendo, pero yo cada vez peco, no sé qué hacer. Hay algunos hermanos que dicen, ignorantemente dicen lo siguiente: pastor, mire, yo cuando ya deje de pecar voy a la iglesia. Nunca vendrás a la iglesia. Déjeme arreglar primero este problema que tengo, luego ahí sí voy a buscar. No, eso es engañarte, compañerito, porque tú jamás lograrás justificarte delante de Dios, porque todas las justicias del ser humano son como trapos de inmundicia. Y para los que no entienden qué significa trapos de inmundicia, toallas higiénicas usadas. Eso significa trapo de inmundicia. Bien, entonces ahora sí, déjeme mostrarle algo para ir cerrando ya. Por eso que Pablo menciona y dice: examinaos a vosotros mismos, para que ustedes no sean juzgados con el mundo. Examínense cada día y cada momento. Tu vida y la mía debe estar de continuo arrepentimiento. Todos los días tenemos que arrepentirnos. Hermanos, es un engaño absoluto cuando te han enseñado que ¿cuándo fue que tú te arrepentiste? Oh, yo me arrepentí hace 15 años atrás, entregué mi vida al Señor y desde ahí ya vivo zanahoria. No, es así. Todos los días tenemos que estar en continuo arrepentimiento. ¿Por qué? Porque todos los días reconozco que soy un ser humano de carne y hueso, rodeado de debilidades, que estoy fallando, estoy pecando. ¿Por qué? Porque vivo en un mundo lleno de pecadores y de pecado, que abunda el pecado, pero con una confianza de que la gracia del eterno Dios sobreabunda. Sobreabunda. Bien, entonces, cuando la palabra de Dios es servida, se convierte al oyente. Cuando la palabra de Dios se sirve, se le entrega en una congregación, en una predicación, al oyente se le convierte en una persona inútil, en una persona pobre de espíritu. Porque esa palabra tiene que redarguirnos de pecado y tiene que conducirnos al arrepentimiento. Pero cuando una predicación te levanta el ego y te hace sentir que tú eres grande, que tú eres poderoso como Saiyajin, que eres una guerrera. Hoy están, dice, el empoderamiento de las mujeres guerreras y soldadas, y hay por ahí un grupo de generales que son un montón de cosas que se han inventado ahora. Y a los hombres dice: ustedes son los guerreros de Dios, y predicaciones que te inflan el ego te están matando. No te está dando vida. No es agua limpia, es agua sucia que en vez de producirte arrepentimiento te produce confort. El agua limpia te produce arrepentimiento, te muestra el pecado. ¿Quién se acerca al agua limpia? El que reconoce que está sucio. Pero el que reconoce que está santo y bueno, Cristo dice: yo para ti no vine. Yo no he venido para justos y santos, no, yo vine para pecadores, para llevarlos al arrepentimiento. Entonces es importante, la palabra de Dios es el agua limpia. Como dice Juan, lo que acabamos de leer: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hebreos, el capítulo 4, versículo 12, menciona de la siguiente manera: porque la palabra de Dios, el agua limpia, es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta la profundidad del alma, quebranta el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Es muy poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Ok, 1 de Juan 1:8, ¿qué dice allí? Por si acaso hay algunito por aquí que diga: no, yo soy fariseo de fariseos, yo soy santo, puro y bueno, yo no he pecado para nada. ¿Sí? Si decimos que no tenemos, ¿qué cosa? Pecado, nos engañamos en primer lugar a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, somos mentirosos. Versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10: y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y el agua de la vaca alazana
no está en nosotros. Y la ceniza de la vaca roja no está en nosotros. En otras palabras, nunca hemos nacido de nuevo. Porque todo aquel que ha nacido de nuevo reconoce de manera permanente la dependencia de su papá, de su Dios. Ok, ahora sí, Filipenses 1:6. Y no hace falta explicar ese de Primera de Juan. Está demasiado claro. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿De qué manera lo comenzó? Con el Cordero Pascual. La obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, el mismo Cordero Pascual, luego los machos cabríos y luego la vaca alazana, la vaca roja, se encarga de mantenernos a nosotros limpios. El mismo que empezó la obra, el mismo la terminará. No depende de ti y de mí, depende de Dios. No depende de nuestras fuerzas, depende del Creador. Ok. Por lo tanto, ahí en el 1 de Juan mismo, capítulo 2, versículo 1, también menciona y dice Juan, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no estés mintiendo que no has pecado. Hermano, yo te vi a ti que estabas en algún X lugar. No, pastor, no, ha visto mal. Sí. Sé honesto, sí, ahí estuve. Tampoco para ser sinvergüenza. Sí, ahí estuve pecando, pero ya tengo la ceniza de la vaca. Porque algunos dicen, no, pues que ya sí tengo las cenizas de la vaca, que es la palabra, peco y vengo a la palabra y me lavo y ya estoy limpio otra vez. Para aquellos que de pronto estén pensando esto, lean conmigo Hebreos capítulo 10, verso 26. Ya, con esto vamos a ir cerrando ya. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Entonces, la vaca roja es para la iglesia, para nosotros, para limpiarnos de las impurezas de todos los días en este mundo en el que nosotros habitamos. Nos ha dejado Dios este ingrediente, que es la palabra de Dios, que es el verbo hecho carne, para nosotros nos ha dejado para limpiarnos. En esta mañana, en este momento, nos estamos limpiando por la palabra del eterno Dios. ¿Qué dice Hebreos 10, 26? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, después de este culto, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. El Señor juzgará a su pueblo. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por lo tanto, no podemos nosotros dejar libre el espacio para decir, bueno, yo peco, me arrepiento, o peco y me arrepiento, y peco y me arrepiento. Una cosa es tropezarte y caer en pecado. Otra cosa es vivir relajado en el pecado. Es muy diferente. Entonces, pero ¿cómo puedo darme cuenta de eso? Rapidito. Cuando pecas, ¿te duele y te lleva al arrepentimiento? O cuando pecas, dices, bueno, ya lo hice, preso por 1000, preso por 10,000. ¿Te relajas en el pecado o te duele cuando pecas? Si me relajo, la verdad que sí peco, pero no me siento tan culpable. Entonces no has nacido de nuevo. Pero si es que pecas y te duele y te quebranta y te lleva y te convierte en miserable y sientes vergüenza delante del Señor, entonces has nacido de nuevo y te has ensuciado y ve a la ceniza de la vaca roja, la palabra del Señor. Por eso dice la Biblia, cuando vengas a la congregación, acércate más para oír. Porque los que quedan de último se quedan a dormir. Y si no me crees, regresa a ver los que están al último, durmiendo. Cuando vengas a la casa de Dios, acércate más para que puedas escuchar, para que el agua limpia te lave todas tus manchas. Pero no te quedes de último. Bien, entonces, cerrando esto de aquí ya, hay mucho texto que podría darte al respecto, pero el punto es el siguiente. A modo de conclusión,
Pablo mencionó estas palabras. Prestarás atención a esto. Pablo dijo: Dios mío, existe un enviado de Satanás que me abofetea, tengo una debilidad que me está matando día tras día, pero yo le he orado al eterno Dios por 3 veces diciendo: quítalo de mí, pero Dios me ha respondido de una manera extraña: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo dice eso: no entiendo esto de aquí. ¿Cómo es que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad? Luego él mismo explica al respecto. Dice: ya entendí. Entonces, cuando yo estoy débil, ¿qué pasa cuando en tu debilidad, cuando eres atacado por tu debilidad y cuando tu debilidad te hace caer y fracasar, cuando tu debilidad te humilla, ¿qué haces? Me arrastro ante Dios como la mujer con flujo de sangre. Digo: si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sano. Si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sano. Pero ¿qué pasaría si no tienes ninguna debilidad? ¿Estás aquí? Mira, tú dices: Señor, no quiero ser santo, puro y bueno. Está bien, Dios te hace santo, puro y bueno. No tienes ninguna debilidad. Nada, absolutamente ni una debilidad. ¿Sabes cómo sería tu caminar? Más o menos de esa manera. Ni vinieras a la iglesia, porque dice la gente: no, ¿para qué voy a ir a la iglesia si la iglesia está un poco de hipócritas y pecadores? Porque yo soy santo y no me quiero manchar, ¿no? Hay algunos pastores que se hacen como los ungidos de Jehová y como que nunca pecan. Hermano, el pastor también peca. ¿Serio? Sí. ¿Acaso el pastor, cuando no se baña, no apesta? Todos somos iguales, hermanos, delante del Señor, con la única diferencia es que el eterno Dios le ha entregado al pastor de la iglesia una responsabilidad, la cual tú no tienes. Tú tienes otra responsabilidad. Eso es todo. Son responsabilidades nada más lo que hace la diferencia. Y por esa responsabilidad, la iglesia o los miembros tienen el deber de honrar al pastor y el pastor ser consecuente con la iglesia. Pero no se trata de santidad, que el uno es más santo que el otro. No, todos estamos sujetos a la debilidad. Eso dice la palabra. Dios sujetó a todos a debilidad, a desobediencia, para tener misericordia de todos. Entonces, Pablo dice: ya entendí. Entonces, cuando soy débil es cuando soy más fuerte. ¿Por qué? Porque cuando tengo ese ataque de mi debilidad, ¿qué hago? Doblo mis rodillas y clamo a ti, y tu poder se hace perfecto en mi debilidad. Ok. Entonces ahora sí, me voy a gloriar de mis debilidades. No sé si entendieron. Bueno, si entendieron, entonces perfecto. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, diga el débil: fuerte soy. ¿Por qué soy fuerte? Porque tengo las cenizas de la vaca roja, que es la palabra de Dios. Exponte a la palabra, lee la palabra, oye la palabra, recita la palabra, canta la palabra, y la palabra del Señor. Aunque la gente diga, los pentecostales principalmente, ¿no? Dicen eso: no, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Mucha letra no es bueno, hay que sentir, oír todo eso. No, es al contrario. Dice la palabra, Cristo Jesús Dios lo dijo de esta manera: mi pueblo perece por falta de leer la palabra, por falta de conocimiento. Jesucristo lo dijo: hey fariseos, ustedes se equivocan porque ustedes ignoran las Escrituras. Y tú y yo tenemos que leer la palabra del Señor. Conclusión: tanto el Cordero Pascual, los 2 chivos expiatorios y el sacrificio de la vaca roja representan sin lugar a dudas a Jesucristo nuestro Redentor. El Cordero Pascual nos libera de Egipto rumbo a Canaán. Los chivos expiatorios nos perdonan la culpa del pecado, como también nos quita de delante del eterno Dios. Y la vaca roja es la que nos limpia día a día de nuestras culpas y faltas que cometemos en nuestro diario vivir, hasta el día en que Cristo venga. Porque el mismo que empezó la obra, el mismo la terminará. Tengan la bondad, pónganse de pie, por favor. Dios les bendiga y gracias por prestarme atención.